Hola, buenas tardes. Hoy me voy a referir a alteraciones del intercambio gaseoso y, por supuesto agradeciendo la invitación siempre cordial del Comité de Neumonología Crítica para esta charla. Usualmente se plantea el esquema de un capilar tocando tangencialmente un alveolo, y en realidad anatómicamente esto no es cierto. En realidad el alvéolo que aquí señalamos está, además de cubierto por neumonocitos tipo 1, que son estas células con un citoplasma adaptado especialmente para el intercambio gaseoso, la presencia de neumonocitos tipo 2, productores del surfactante, que mantiene la tensión superficial del alvéolo, y algunas sustancias, algunas células macrofágicas. Hay, como ustedes ven, múltiples capilares en contacto con cada alvéolo. De modo que, aún más que en este caso, este esquema tal vez lo mencione con más precisión, uno podría decir que hay un verdadero lago con capilares más anchos que largos, que cubren la superficie del alvéolo, formando una especie de lago gigantesco que está en contacto permanente con, y siempre renovado, obviamente, con el aire alveolar. De modo que esto facilita la oxigenación, el intercambio gaseoso. Un intercambio gaseoso mucho más fácil. De modo que uno podría empezar diciendo, para entrar en tema, que la oxigenación arterial depende de varios factores. Primero tiene que haber ventilación alveolar, renovación del aire en los alvéolos, ¿no? Recuerden ustedes que el aire que respiramos usualmente tiene 21% de oxígeno. Tiene que haber una perfusión que tenga exacta relación, una relación lo más exacta posible con la ventilación alveolar, de modo que el intercambio gaseoso de oxígeno y de anhídrido carbónico se produzca con eficiencia. Esto está más resaltado en este tercer punto, es decir, que hay una adecuada relación entre la ventilación y la perfusión. Por último, sabemos que hay zonas de shunt, ¿no? Hay zonas que van a alcanzar la circulación izquierda sin haber pasado por el pulmón. Esto pasa, con algunas con algunas venas bronquiales bien distales, o con alguna circulación venosa coronaria que alcanza a drenar en el ventrículo izquierdo, en la circulación izquierda. Y por último, es preciso que haya una buena difusión. Cuando hablamos de la difusión nos estamos refiriendo a la difusión para el oxígeno y para el anhídrido carbónico, obviamente. Sabemos, por un lado, que la difusión es muchísimo más fácil y mucho más rápida para el anhídrido carbónico que para el oxígeno. De modo que, cuando hablamos de algún trastorno en la difusión capaz de explicar algún trastorno relativo alguna alteración del intercambio gaseoso, no estamos hablando de alteraciones de la PCO2, estamos hablando de alteraciones en la difusión de oxígeno. Y las patologías paradigmáticas de esta condición de alteración de la difusión son seguramente aquellas que, engrosando el intersticio entre la luz alveolar y la luz capilar, aumentan el espesor de esa pared, como puede ser, por ejemplo, la fibrosis pulmonar o el edema del pulmón, donde lo que se acumula es líquido. En cualquiera de esos dos casos,
La difusión no puede ser atribuida, a la difusión no se le pueden atribuir trastornos en nuestros pacientes de terapia intensiva. ¿Por qué? Bueno, lo veremos en otro gráfico más adelante, pero el intercambio gaseoso se produce en una cuarta parte del tiempo que el glóbulo rojo permanece en contacto con el alveolo. De modo que debiera estar muy alterada la difusión para que se observe hipoxemia por trastorno de la difusión. En todo caso, otra manera de ponerlo en evidencia es someter al sujeto a un ejercicio, aumentar su gasto cardíaco, aumentar entonces la velocidad con que el eritrocito viaja por el capilar pulmonar, y entonces sí, en esa condición, puede ponerse de manifiesto una alteración de la difusión. De hecho, la prueba funcional para poner de manifiesto una alteración de la difusión son las pruebas de ejercicio. Y obviamente nuestros pacientes en terapia intensiva no están en condiciones de hacer pruebas de ejercicio, obviamente. ¿No? Que para nuestros pacientes de terapia intensiva, las condiciones que particularmente producen alteraciones de los gases en sangre son alteraciones de la ventilación alveolar, paradigmáticamente los pacientes que tienen hipoventilación alveolar o por neumopatías crónicas obstructivas descompensadas o por trastornos en el eje nervioso o muscular que mueve los músculos respiratorios, por trastornos en la perfusión, como podría ser en el caso de un paciente con una alteración por embolismo de pulmón, etc., y broncoespasmo y áreas mal perfundidas, etc. O, lo más frecuente, alteraciones de la relación ventilación-perfusión, donde el paciente ventila zonas que no están bien perfundidas y viceversa. Mejor dicho, perfunde zonas que no están bien ventiladas. Yo pongo a la derecha otros factores que considero no respiratorios. ¿A qué me refiero con esto? A que un paciente puede estar hipoxémico porque esté respirando una mezcla pobre en oxígeno. Esto puede ocurrir en la altura, en un sitio en la altura, puede ocurrir en la cabina de un avión, donde ustedes saben que los aviones están presurizados, pero no están presurizados para tener la presión ambiente, sino están presurizados como para estar más o menos a algo más de 2.000 metros de altura, cuando en realidad van a 10.000 metros de altura. Otro de los factores no respiratorios serían el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno se mantiene más o menos estable, siendo alrededor de 250 mililitros por minuto para un sujeto de 70 kilos. Es decir, que del litro más o menos que llega a los tejidos por minuto, una cuarta parte de toda esa disponibilidad, una cuarta parte es consumida. Pero hay factores no respiratorios también que alteran los gases en sangre, como son el gasto cardíaco. En situaciones de gasto cardíaco muy bajo, particularmente en aquellos pacientes que además tienen alteraciones de la relación ventilación-perfusión, como podría ser el caso de un distrés severo, la caída de gasto cardíaco hace que la sangre, al permanecer más tiempo en los tejidos, por ejemplo, un sujeto en lugar de tener 5 litros de gasto cardíaco, tiene 2 litros de gasto cardíaco, la sangre se enlentece y pierde mucho más oxígeno, la sangre venosa llega enormemente insaturada al corazón derecho, y entonces un pulmón que está particularmente dañado y que tiene groseras alteraciones de la relación ventilación-perfusión, no alcanzará una buena saturación. De hecho, en estos casos, cuando nosotros aumentamos el volumen minuto, podemos aumentar significativamente la disponibilidad de oxígeno, no solamente por el aumento del gasto, sino porque la sangre
venosa viene mejor saturada de los territorios periféricos. Y por último menciono lo de la hemoglobina. Por último, pero no por menos importante. Porque la hemoglobina es el factor de transporte de todo el oxígeno, o de la mayor parte del oxígeno. La mayor parte del oxígeno va unido a la hemoglobina. De modo que si nosotros tenemos muy buena relación ventilación-perfusión, no tenemos alteraciones de Shunt, no tenemos trastorno de difusión, etc., tenemos buena presión parcial de oxígeno y tenemos buen gasto cardíaco, pero no tenemos hemoglobina, no podemos sobrevivir con el oxígeno disuelto en el agua libre del plasma, sino que necesitamos hemoglobina. Y de hecho, en la práctica en general, hay condiciones particulares que indican lo contrario. En la práctica en general, nosotros transfundimos a nuestros pacientes cuando tienen menos de 7 gramos de hemoglobina. Esto quiere decir cuando tienen menos de un valor crítico de transporte que adjudicamos a más o menos 7 gramos de hemoglobina. Este esquema, que es clásico también, es el esquema de los libros de West, vemos que en condiciones normales, la saturación de la hemoglobina y la excreción o la descarga de todo el anhídrido carbónico proveniente de la sangre que viene de los tejidos se alcanza en una cuarta parte de este tránsito, ¿no? De este tránsito capilar que es de alrededor de más o menos 75 centésimas de segundo. De modo que una pequeña parte de tránsito alcanza para lograr esos efectos. Distinto es el caso si nosotros sometemos a un sujeto a ejercicio y el tránsito se acelera. Bueno, este es un esquema para recordar un poco que la mayor parte del contenido alveolar, normalmente, a partir del aire ambiente, es nitrógeno. Una pequeña parte de lo que hay en el alveolo, después de pasar por nuestras fosas nasales y vía aérea superior, pequeña parte es vapor de agua, otra parte es dióxido de carbono, anhídrido carbónico, que permanentemente estará pasando desde el capilar al alveolo, y otra parte, que es el 21% aproximadamente, es oxígeno, que estará pasando permanentemente del alveolo a la arteria. Bueno, repasamos un poquitito la fisiología que da lugar a estos comentarios que estamos haciendo, recordando que de los 500 mililitros, que son usualmente nuestro volumen corriente respiratorio, unos 150 están ocupados por lo que llamamos espacio muerto, es decir, espacio donde no se produce intercambio gaseoso, ¿no? Me refiero a la vía aérea superior y a la vía aérea inferior, hasta los alveolos que tienen sacos alveolares, hasta los conductos que tienen sacos alveolares. Allí comenzaría el verdadero intercambio gaseoso. Y por otro lado, la sangre capilar pulmonar, que son nada más que 70 mililitros, pero que tienen un flujo sanguíneo pulmonar de 500 mililitros, 5.000 mililitros por minuto, es decir, lo mismo que un gasto cardíaco, 5 litros por minuto es un gasto cardíaco de un sujeto normal de 70 kilos, normal. Bueno, más o menos un poco refiriendo a lo que mencionamos recién, el vapor de agua reduce la PO2 en la tráquea en 10 milímetros, llevándola aproximadamente, en lugar de llevándola aproximadamente 150 milímetros de mercurio. Y el aire alveolar se modifica permanentemente por la entrada de CO2 y por la desaparición o la salida de oxígeno, agregaría yo, ¿no? La PO2 alveolar promedio es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Esa es una condición absolutamente normal. De modo que respirando aire a nivel del mar, ningún sujeto que respira aire
puede tener una PO2 mayor de 100, porque no podemos tener en la sangre arterial que pasa por la sangre arterial que pasó por un capilar, una PO2 mayor que la que existe en el alvéolo. Bueno, esto está bien, muy explicado con mucha precisión en el libro de Fisiología y Fisiopatología de John West, pero de todos modos es preciso recordar que la presión alveolar de oxígeno depende de la presión inspiratoria de oxígeno, menos la PCO2 alveolar sobre un coeficiente que es el coeficiente respiratorio. O sea, que se producen 200 mililitros de CO2 por minuto, se consumen 250 mililitros de oxígeno por minuto, eso en condiciones normales, en condiciones de mucha riqueza de glúcidos, puede alcanzarse niveles más altos, pero usualmente esta fracción es de 0,8. Dividir por 0, digamos, esto hace que dividir por 0,8 es igual que multiplicar por 1,25 o sumar un cuarto, ¿no? De modo que si un sujeto tiene 40 de PCO2 arterial, yo puedo suponer que tiene 40 sobre 0,8 o 40 más un cuarto o 40 por 1,25, es decir, tiene 50 de PCO2 alveolar. Esto para el cálculo de la ecuación del gas alveolar. Y la presión alveolar de oxígeno surge entonces de la presión, de la fracción inspirada de oxígeno que el paciente tenga. Si está respirando aire será 0,21. Y a esto se multiplica por la presión barométrica de oxígeno. Esto es una fracción de 1, ¿no? En el caso del aire es 0,21. Por la presión barométrica, 760 milímetros, menos la presión de agua, que son 47 milímetros de mercurio, barométrica de 760, menos 47 nos da 713, 713 por 0,21, da más o menos alrededor de 150 o 151, y a esto hay que restarle la PCO2. La PCO2 que está en el alveolo está disolviendo el oxígeno que hay en el alveolo. Y si la PO2 es de 40, arterial es de 40, la PCO2 alveolar será una cuarta parte más, es decir, será 50. Vamos a poner esto en números, aquí está puesto en números, la PO2 alveolar es 0,21 en el caso de que esté respirando aire, por 760 milímetros de mercurio, la presión de vapor, la presión atmosférica, menos la presión del vapor de agua que alcanzó el aire que fue calentado y humedecido en la vía aérea superior, al pasar por los cornetes, al pasar por el epitelio ciliado, cilíndrico, simple, etc. Y a eso habrá que restarle la presión arterial de CO2, la PCO2 que nos informa un examen de gases en sangre, dividido 0,8 o multiplicado por 1,25, que es lo mismo, o sumándole un cuarto, ¿no? Llevando esto a los números redondos que antes comenzábamos, 150 menos 40 sobre 0,8 son 50, esto significa 50, esto da más o menos 100 milímetros de mercurio y la presión alveolar normal, súper normal, de un sujeto ventilando aire a nivel del mar. De modo que, como mecanismo de hipoxemia, la hipoventilación alveolar puede provocar que un sujeto que tiene 64 de PO2, una PCO2 de 64, una cosa bastante frecuente en un paciente que tiene hipoventilación crónica, que tiene obstrucción crónica al movimiento de aire en la vía aérea pequeña, etc., tiene 64. Cuando tiene 64 en la arteria, se supone que tiene alrededor de 80 en el alveolo. Y respirando aire, siempre 150, menos 80, ese paciente tiene una presión alveolar de oxígeno de 70. Así que la PO2 alveolar de oxígeno de 70, si le agregamos los trastornos de la relación ventilación-perfusión, o eventualmente las zonas de shunt que el paciente tenga, etc.,
veremos que probablemente la PO2 de este paciente, que tiene 64 de PCO2, normalmente no pueda pasar de 60 a 65 milímetros de mercurio. Este gráfico muestra desde la hipoventilación a la hiperventilación de qué modo la PCO2, según la ecuación del gas alveolar, condiciona la PO2. A mayor cantidad de PCO2, a mayor PCO2, TOR o milímetro de mercurio, hay hipoventilación, hay caída de la PO2 alveolar, obviamente. Cuanto más anhídrido carbónico ocupa el alveolo, menos lugar queda para el oxígeno. ¿Okay? Y lo contrario, si el sujeto hiperventila y lleva su PCO2 por debajo de 20, habrá más espacio en el alveolo para la PO2 y entonces la PO2 alveolar podrá ser aún mayor de 100. ¿No? Mayor de 100. En el caso de la hiperventilación. ¿No? En el caso de la hiperventilación. Y me parece que este esquema, esta imagen me parece muy llamativa para darse cuenta de que el territorio que permanentemente está expuesto al intercambio gaseoso tiene el tamaño de un court de tenis, ¿no? Que se trata de una superficie enorme que permanentemente se está renovando y pasa por el alveolo de 75 centésimas de segundo, que permanentemente se está renovando y de modo muy maravilloso está poniendo en contacto el aire ambiente con el capilar y recibiendo el CO2 y proporcionando el oxígeno correspondiente. Y me parece que esta imagen es muy significativa de la magnitud. Es así que hay una imagen que surge de uno de los libros de West, que yo seguramente citaré varias veces en esta charla, que muestran que semejante capacidad de intercambio entre la interfase aérea y la interfase líquida representada por la sangre capilar se alcanzaría si uno fuese capaz de humedecer con sangre una superficie de 1 metro cuadrado con una cucharadita de sangre. Esto implicaría una película sumamente delgada, imposible de imaginar de otro modo que no sea a través de el capilar pulmonar natural, ¿no? De modo que es muy llamativo. Entonces, pongo esta imagen siempre, esta digresión, a propósito del intercambio gaseoso, porque yo creo que de los avances tecnológicos de las últimas décadas, seguramente el más importante sea el del sensor de saturometría, el oxímetro de pulso, que con bastante precisión, por lo menos en saturaciones por encima de 80, nos ofrece un saturómetro. Es un elemento de muy bajo costo que, bueno, que la mayor parte de los médicos que están en contacto con pacientes respiratorios tienen en su bolsillo, igual que las enfermeras, etc. Es de muy bajo costo y proporciona información muy valiosa, ¿no? Porque podemos mantener a nuestro paciente con un nivel de saturación de oxígeno de seguridad que en general es de alrededor del 90%, eso es lo que pretendemos, y pretendemos un poquitito más en los pacientes coronarios, un 92%, pero bueno, uno enriquece la mezcla inspirada para llegar a lograr estas cifras. Bueno, esta es otra información también un poco más difícil de conseguir, digo, desde el punto de vista económico, es una curva de capnografía en la que se observa de qué modo el aparato respiratorio al fin de la expiración empieza a incrementar
la concentración de CO2 en la medida en que empiezan a participar unidades alveolares cada vez en mayor número de la expiración, hasta que se alcanza un entidal, una meseta, en la que esta meseta de CO2 expirado es bastante parecida a lo que uno logra con una PC2 arterial, ¿no? Vemos que esto es una ayuda de monitoreo, aunque más cara y más sofisticada, también de mucha ayuda. Bueno, con este esquema pretendo yo hacer mención de modo muy esquemático, muy gráfico, a los modos más frecuentes de alteración de la oxigenación. Fíjense ustedes que normalmente se elimina CO2 e ingresa con la inspiración oxígeno. Ya vieron que en el caso del aire ambiente es alrededor del 21%. Pero pueden verse situaciones, desde la situación del alvéolo normal, donde la sangre llega por el territorio venoso de las arterias pulmonares, la sangre venosa mixta, llega al alvéolo y sale completamente saturada porque hay una buena relación ventilación-perfusión y desemboca en las venas pulmonares del corazón izquierdo completamente saturada o saturada en niveles normales, a la condición en que un paciente puede tener la llegada de sangre que pase por alvéolos que están por completo colapsados, ¿no? Completamente colapsados, no ventilados. Es el caso de un paciente que tiene una atelectasia o que tiene la ocupación completa del alvéolo por un exudado, puede ser un estrés, puede ser un edema de pulmón muy severo. Lo más frecuente, más paradigmático de esta condición, por el esquema en que aquí aparece una estructura, de que se trata de una atelectasia. Y claro, esto hace que la sangre pase con la misma saturación con la que llegó, o poco menos, si la atelectasia es parcial, o si se beneficia de alguna forma de ventilación colateral, y contamina el circuito izquierdo con sangre venosa, de modo que la sangre arterial está contaminada por sangre que pasó por el pulmón sin estar adecuadamente saturada. Otra condición distinta sería esta, la del paciente que está ventilando espacio muerto. Es un alvéolo que no está perfundido. Es un paciente con, por ejemplo, un embolismo de pulmón. Este paciente tiene ventilación estéril de un alvéolo que no está perfundido. Y este sería el caso de un paciente que tiene un trastorno de la difusión por un trastorno en la barrera, una barrera a la difusión. Decíamos recién que los casos paradigmáticos de esta situación son la fibrosis pulmonar y la fibrosis pulmonar y el edema de pulmón. De hecho, esto es poco, digamos, es un mecanismo que participa poco de los trastornos gaseosos o trastornos de intercambio gaseoso en los pacientes en terapia intensiva. Y yo les decía que para poner de manifiesto estas alteraciones de la membrana alveolo-capilar había que proceder a aumentar el volumen minuto cardíaco, y eso era una prueba de ejercicio, y llevar un paciente de 5 litros a 20 litros, por ejemplo, de gasto cardíaco, de volumen minuto, y esto se hacía con el ejercicio. Nuestros pacientes de terapia intensiva obviamente que no están en condiciones de ejercicio, pero de todos modos, si lo hubiese, también contaminaría el circuito izquierdo, insaturando la sangre que viene saturada de algunos alvéolos. Este esquema muestra algo parecido: perfusión y ventilación adecuadas, ventilación normal. Recalco lo que dijimos al principio, de que es bien esquemático,
aún en los libros de West, que viene esquemático, este contacto tangencial entre el alvéolo y el capilar, porque en realidad el capilar está rodeado por una red que es como un lago capilar que está en contacto el 80% de su superficie con capilares que son más cortos que largos. Aquí hay espacio muerto, ventilación de espacio muerto, porque no hay perfusión. Aquí hay un BQ alto, es decir, está predominando la ventilación porque la perfusión está disminuida. Aquí hay un cortocircuito que está cerrada la ventilación y hay entonces una perfusión de una zona telexiada o silenciosa. Y hay zonas donde hay BQ bajo, que hay buena perfusión, pero hay una ventilación disminuida por algún motivo, por obstrucción, o por colapso, etc. De modo que nosotros podríamos decir que el mecanismo del shunt o de la alteración de la relación ventilación-perfusión es importante en el caso del distrés, es importante en el caso de la neumonía, pero es ausente o leve, igual que en el EPOC, en el asma bronquial. En cambio, la alteración del BQ, la alteración del BQ, es leve a moderada en situaciones de neumonía, es más importante el mecanismo del shunt, donde los alvéolos están completamente ocupados, debe funcionar como un shunt. Bueno, aquí rápidamente BQ de 1 es el BQ normal. BQ de 0 es predomina la perfusión, nada de ventilación. BQ infinito, hay toda la ventilación, o la ventilación completa, y no hay perfusión. Esto es BQ también patológico. Bueno, yo aquí traje una tomografía bastante antigua, por cierto, pero la idea es mostrar esta imagen de un corte horizontal de una tomografía de tórax de hace ya unos cuantos años, donde ustedes ven que hay una opacidad bastante homogénea con broncograma aéreo. Esto es bastante característico de una neumonía. De hecho, este paciente tenía soplo tubario y tenía crepitantes en esta zona, casos crepitantes. Tenía una neumonía que se veía también en el tórax, obviamente. Como ustedes se imaginan, esta es una zona que el paciente está ventilando de alguna manera, pero que actúa como un gigantesco shunt, porque todo lo que está perfundiendo esta zona, pasa por alvéolos que están completamente ocupados por exudado, edema, etcétera, por la neumonía. Y bueno, esto por supuesto que altera el intercambio gaseoso de modo parcial, porque es una neumonía lobar, pero lo muestro como el ejemplo de qué modo actúa una neumonía. Bueno, yo hablando de las alteraciones de intercambio gaseoso, quería recalcar algunas propiedades de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es una maravilla en todos sentidos, no solamente por su capacidad de transportar oxígeno, de hecho, casi todo el oxígeno que transporta la sangre lo transporta la hemoglobina, sino que cuando, esto sale un poco del tema del intercambio gaseoso, ¿no? Pero cuando la hemoglobina entrega oxígeno a los tejidos, cambia su forma en el espacio, se vuelve un ácido menos ácido, y es capaz de aceptar hidrogeniones provenientes de la producción de CO2, que secundariamente se constituirá en contacto con el agua en ácido carbónico y posteriormente disociada en bicarbonato e hidrogenión, y
esta hemoglobina traerá desde los tejidos hasta el pulmón la mayor parte de esa carga ácida enorme, que son alrededor de 15.000 miligramos diarios, un sujeto de 70 kilos, desde los pulmones, desde los tejidos hasta los pulmones, con mínimos cambios de pH. Como que, cuando uno tiene que hablar de cuál es el buffer más importante, además de cuál es el transportador más importante del oxígeno, debe hablar sin duda de la hemoglobina, esta maravilla de las 4 cadenas, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con el intercambio gaseoso y que implican a la hemoglobina y su comportamiento. La hemoglobina tiene, se le conoce, un desplazamiento de la curva de disociación, de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, una curva de S sigmoidea o una curva que tiene este aspecto normalmente. Y tiene este aspecto normalmente mientras tenga pH 740 y mientras el sujeto no esté hiperventilado, no esté hipotérmico, etcétera, etcétera. Cuando yo someto al sujeto a hipotermia o lo transfundo con sangre de banco que tiene caída de fosfatos intraeritrocitarios, o le bajo la PCO2, etc., corro la curva hacia la izquierda, ¿no? Que aumento la avidez de la hemoglobina por el oxígeno. Esto hace que la hemoglobina esté saturada, pero su cesión a los tejidos sea pobre. De modo que esto es mucho de lo que pasa en el quirófano con nuestros pacientes. Los pacientes tienen menos temperatura porque están anestesiados en un ambiente usualmente acondicionado, frío, con vísceras expuestas al aire ambiente, que también está frío, al que estamos pasando soluciones que no están apropiadamente calentadas previamente. Todas estas cosas llevan la hemoglobina hacia la izquierda y empeoran el transporte de oxígeno por los tejidos. Mejor dicho, dificultan su pasaje a los tejidos. Y lo contrario pasa con nuestros pacientes que están ácidos por alguna circunstancia, o que están hipertérmicos, que están hipoventilando, etc., donde la curva de la oximoglobina se comporta desplazándose hacia la derecha. De modo que a igual PO2 tendremos menor saturación, pero mayor capacidad de desprenderse de la hemoglobina, de cederla a los tejidos. De modo que esto se transforma en un mecanismo de seguridad para que el paciente en hipertermia, el paciente con acidosis, etc., pueda seguir brindando, llevando y cediendo oxígeno a las células. Aquí tenemos otros... Bueno, en esta diapositiva vemos que el comportamiento de la hemoglobina, su afinidad por el oxígeno, describe una curva sinusoidal, en S itálica, escucharán decir, donde vemos que hay una porción inicial un poco lenta de ascenso, inicial más lenta, de comienzo de apareamiento de las primeras moléculas de oxígeno con cada grupo pirrólico de la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula tetrapirrólica, hasta que alcanza un incremento muy empinado y una zona final de amesetamiento. Pero sin embargo, vale la pena mencionar que algunas cosas que le pasan a los pacientes, como por ejemplo la alcalosis, la hipotermia o la transfusión de sangre de banco, todas cosas que pueden ocurrir en el quirófano, si no tomamos precauciones, si exponemos a un sujeto desnudo y anestesiado a las bajas temperaturas del quirófano, con las vísceras expuestas al aire ambiente, con pasaje o infusión de soluciones parenterales no calentadas previamente, o pasamos sangre que no es sangre fresca, sangre de banco. Todo eso desvía la curva de la oximoglobina hacia la izquierda.
Es decir, la hace más afín por el oxígeno. Esto significará que tiene buena saturación, pero, pero significará también de que cede poco oxígeno a los tejidos, es decir, tiene dificultad para ceder oxígeno a los tejidos. Y lo contrario ocurre con los pacientes que están acidóticos, que están hipercápnicos, que están hipertérmicos, la curva se desvía hacia la derecha, esto hará que sea más difícil alcanzar una buena saturación con la misma PO2, pero sin embargo mejorará la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿no? En el gráfico siguiente, desglosando cada uno de estos factores, vemos que la alcalosis desvía la curva hacia la izquierda y la acidosis hacia la derecha, que la hipotermia lo hace hacia la izquierda, esto tampoco se agrega porque 20 grados es mucho, pero quiero decir, el paciente en el quirófano puede llegar a estar francamente bien hipotérmico. Y la PCO2, también si no procuramos mantener una PCO2 normal, puede desviar la curva hacia la izquierda severamente. De todos modos, en la mayor parte de los lugares, de los sitios, no medimos contenidos de oxígeno, sino que medimos saturación de la hemoglobina, conocemos el contenido de hemoglobina de la sangre y a partir de eso calculamos los contenidos de oxígeno. El cálculo de los contenidos de oxígeno surge de conocer la concentración de hemoglobina en gramos por litro, multiplicarlo por la cantidad de oxígeno que es capaz de transportar cada gramo de hemoglobina. En general, se dice que 1,34 mililitros de oxígeno. Y esto por la fracción de 1, que significa la saturación de la hemoglobina. Es decir, paciente que satura el 95%, diremos que multiplicado por 0,95. Y a esto le tenemos que sumar el oxígeno disuelto, que verdaderamente es una fracción minúscula, porque resulta de multiplicar la PO2 en milímetros de mercurio por 0,0031, que es el coeficiente de solubilidad del oxígeno en el agua libre del plasma. De modo que un sujeto con 15 gramos de hemoglobina, 1,34, que también es un número fijo, y 97% de saturación, si tiene 90% de PO2 y lleva una determinada cantidad de sangre de los tejidos, llevará la mayor parte de ese oxígeno transportado por la hemoglobina, ¿no? Fíjense aquí, llevado por la hemoglobina 98.5, disuelto apenas 1,5. Bueno, este es un gráfico que aparece en Medical Clinics de la década del 80, que verdaderamente siglo pasado. Es un vintage, un gráfico bien antiguo, pero muy inteligente, muy atractivo, porque David Dansker, que hay muchas publicaciones sobre transporte de oxígeno, muestra en dos gráficos, en el de la izquierda y en el de la derecha, en ambos, en abscisas la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? de 21, que es el aire ambiente, hasta el 100%, en ambos lados. Pero del lado es que en el gráfico de la izquierda están ordenadas la PO2 arterial, y en el gráfico de la izquierda lo que está ordenadas es el contenido de oxígeno. No, que a lo que a nosotros nos interesa es el contenido de oxígeno. Verdaderamente hay lugares de excelencia que miden coximetría, que miden los verdaderos contenidos de oxígeno. Cuando nosotros calculamos contenidos de oxígeno, calculamos a partir de hemoglobina, de la saturación, etc. Cada una de esas cosas tiene errores y el resultado final es un acoplamiento matemático de errores, de modo que hay muchos errores. Pero fíjense ustedes que David Dansker muestra que en el gráfico de la izquierda que el incremento de la fracción inspirada de oxígeno en un sujeto que tiene un shunt muy importante del 50%, apenas moviliza la PO2 arterial, apenas moviliza la PO2 arterial.
Es muy distinta la situación de un sujeto que solo tiene el 10% de Jung. Porque en este caso se produce un brusco incremento, en la concentración de oxígeno, en la PO2. Sin embargo, cuando vamos al gráfico de la derecha, y para hablar de los dos casos anteriores, el paciente que tiene 50% de Jung aumenta aproximadamente 2 volúmenes por ciento su contenido de oxígeno, y cosa similar ocurre con el paciente que tiene 10% de Jung, que va de 20 a 22 más o menos mililitros por cada 100 mililitros centímetros por cada 100 mililitros de sangre. No que la primera cosa que llama la atención es que tanto el sujeto que tiene 10% de Jung como el que tiene 50% de Jung lo incrementan muy poquitito su PO2 en comparación con el que incrementa de modo formidable la PO2, ambos incrementan su contenido de oxígeno en aproximadamente 2 volúmenes por ciento. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es por la curva de la oxihemoglobina. Y cuando yo parto de una hemoglobina que tiene una PO2 algo menor de 40 y la llevo a casi 50 o 48, estoy en la parte más empinada de la curva de la oxihemoglobina, que pequeños cambios de la PO2 producen groseros cambios en los contenidos de oxígeno. Sin embargo, cuando me refiero a los contenidos de oxígeno y parto de contenidos, parto de PO2 muy bajas, al aprovechar esa porción empinada de la curva, puedo lograr un incremento de alrededor de 2 mililitros en la concentración de oxígeno. Vemos que el incremento de la concentración de oxígeno le sirvió de igual manera a los dos grupos de pacientes, dependiendo de si tuvieran o no un Jung muy alto o muy bajo. Y esto depende exclusivamente de esta propiedad de la hemoglobina de, con cada molécula de hierro que se combina con el oxígeno, volverse más afín con el oxígeno, describiendo esa curva en S itálica, una porción muy empinada, donde pequeños cambios de la PO2 provocan groseros cambios de la saturación. Acuérdense que el 50% de la hemoglobina en condiciones normales está saturado el 50% de la hemoglobina con una PO2 de alrededor de 27 milímetros de mercurio. Es lo que llamamos la P50. Bueno, este es un muy rápido esquema que muestra las condiciones de Jung, como las venas de Tevesio desembocando en el ventrículo izquierdo, como las venas bronquiales o las venas pulmonares más distales desembocando en territorio desaturadas, desembocando en territorio de las venas pulmonares y contaminando el circuito izquierdo. Pero de todos modos, nunca más del 1 al 4%, que es el cortocircuito normal. Aquí un esquema similar que muestra lo mismo a partir de las venas pulmonares distales, algunas muy distales que son tributarias y que contaminan el circuito izquierdo, ¿no? Tributarias de la pulmonar izquierda que contaminan el circuito izquierdo. Esta es la fórmula por la cual nosotros podemos calcular el gasto cardíaco, el Jung, el porcentaje de sangre que pasa por el pulmón como si no pasara, y es la fracción del gasto cardíaco que yuntea, ¿no? Que pasa por el pulmón, y se calcula calculando los contenidos capilares, restándole en el numerador el contenido arterial y en el denominador el contenido venoso. De hecho, como ustedes saben, está muy de moda el empleo de la diferencia arteriovenosa para el cálculo del gasto cardíaco, ¿no? Esto tiene mucha importancia. Bueno, para ir finalizando, me gustaría
hacer alguna referencia a lo que, a qué factores entorpecen la oxigenación tisular durante la anestesia. Es una condición muy frecuente de nuestros pacientes críticos y algunos permanecen anestesiados en terapia intensiva. La oxigenación se entorpece por la hiperventilación, ya vimos lo que pasa con la hiperventilación y la hipotermia, por la alcalosis metabólica en el desplazamiento de la curva hacia la izquierda, ¿no? Haciendo la masa afín por el oxígeno, dificultando su sucesión, su volcado en los tejidos, la transfusión de sangre de banco y los trastornos del intercambio gaseoso de los que hablamos hace un rato. Yo quería hablar a propósito de qué modo la anestesia afecta el aparato respiratorio, diciendo que esto pasa con un paciente normal, ¿no? Donde hay mayor perfusión. Ustedes ven que la zona más baja, las zonas más perfundidas son más oscuras, son las porciones que están más de quiebre. Esto es ley de la gravedad, las porciones más cercanas a la cama o a la camilla, etcétera, son las mejores perfundidas. Y obviamente también serán las mejores ventiladas para tratar de mantener, para obtener una distribución muy adecuada, muy apropiada de ventilación y perfusión. ¿Qué pasa con los pacientes sometidos a anestesia? Cuando yo someto a anestesia, particularmente con el uso de relajantes musculares, a un sujeto que va a ser intubado y anestesiado prontamente, el diafragma cede ante la presión de los contenidos abdominales, que a los efectos físicos pueden ser considerados un compartimento líquido homogéneo, y que entonces la presión en las zonas más declives es mayor que en las zonas superficiales, en las zonas más altas. Entonces, el diafragma se desplaza hacia la zona caudal, produciendo colapso de las zonas más dependientes del pulmón y de los sacos alveolares de esa zona. Esto hace que los pacientes salgan de cirugía con zonas, en la placa de tórax ustedes verán pulmones más pequeños, postoperatorios, y verán también trastornos de la oxigenación que son dependientes de estos trastornos de la ventilación-perfusión en las zonas más dependientes que sufrieron colapso, que aún con muy buena equinesia recuperarán su capacidad de intercambio gaseoso varios días después de la operación, tal vez semanas. Esta es una tomografía de un paciente exactamente que había padecido esto, anestesia, con las porciones basales más dependientes de ambos pulmones bien colapsadas, ¿no? Porciones cercanas al diafragma. Normalmente hay una muy apropiada distribución del flujo a la ventilación. Perfecta. En otras circunstancias, esto no ocurre así, y un paciente paralizado y anestesiado tiene en otras circunstancias alteraciones de la relación entre la perfusión que se mantiene, pero la ventilación no es apropiada para seguir este bucle de la perfusión. De modo que surgen alteraciones de la ventilación-perfusión. Aquí se ve lo mismo, que son gráficos de John West. Otro gráfico de la misma situación. Bueno, yo hablaba hace un rato del valor de la presión venosa de oxígeno, y yo decía que la diferencia de venosa de oxígeno es de alrededor de 3,5 a 5 volúmenes por ciento, 5 mililitros, entre lo arterial y lo venoso. Y su control nos ayuda a tener una idea a propósito del gasto cardíaco. Esto es principio del FIC, siglo XIX, donde Fick demostraba que el gasto cardíaco, nos mostraba que el gasto cardíaco es proporcional a una cifra que es el consumo de oxígeno, y en el denominador a la diferencia arteriovenosa que hay entre la arteria y la vena.
pero normalmente yo les decía de 3 a 5 volúmenes por ciento. De modo que uno puede decir que cuando la diferencia venosa de oxígeno, el contenido venoso de oxígeno respecto al contenido arterial menos el consumo de oxígeno sobre el gasto cardíaco. El consumo de oxígeno permanece más o menos estable normalmente en condiciones normales y es alrededor de 250 mililitros por minuto, es decir, un coeficiente de extracción de alrededor del 25% del litro de oxígeno que llega a los tejidos por minuto. Y entonces uno puede decir que el gasto cardíaco es inversamente proporcional a la diferencia arteriovenosa. A medida que aumenta la diferencia arteriovenosa, cae el gasto cardíaco. Cuando esa diferencia, normalmente de 3,5, 4 a 5 volúmenes por ciento, pasa a ser de 10 volúmenes por ciento y pasa a estar la sangre venosa muy desaturada, no es que los tejidos consuman más porque los consumos se mantienen más o menos apropiados, sino que lo que está ocurriendo es que la sangre pasa mucho más lento por los tejidos y los tejidos hacen mayor extracción de la sangre que pasa por ellos. De modo que la saturación venosa empieza a venir baja y nosotros nos preocupamos cuando la saturación venosa es menor del 70%. A veces mucho menor que eso, ¿no? Bueno, yo lo dejaría aquí porque creo que aquí ya se habla de zonas de consumo de oxígeno, de disponibilidad y consumo, y de qué manera el organismo es muy flexible en ese sentido. Y me fijaría si hay algo más que podamos aportar al intercambio gaseoso, ¿no? Medir la magnitud de un trastorno de intercambio gaseoso, usualmente en la práctica hoy día hacemos a través de la PAFI, dividiendo la PO2 por la FiO2. Y según la definición de Berlín, que a mí me ha tocado exponer en algún congreso en contra de esta definición de Berlín, y lo haría nuevamente porque no me parece que sea una definición muy apropiada, menos de 300 milímetros de mercurio de PAFI hablan de estrés. Bueno, es también un gráfico muy elegante, que muestra que en un solo gráfico se muestra de qué modo lo rojo en este caso, desde el ápex a la base, fíjense que la perfusión aumenta mucho, desde la punta a la base. Esto es ley de la gravedad. Las zonas más profundidas van a ser las de la base, porque es un líquido y va con más facilidad hacia las bases. Y lo contrario pasa con la ventilación, ¿no? Pero de todos modos, la relación ventilación-perfusión, que es esta naranja, está más hacia el lado de la perfusión en las bases y más hacia el lado de la ventilación en las zonas superiores, pero de todos modos la ventilación también aumenta en las zonas más dependientes, apropiándose, sí, apropiándose o más que apropiándose, adaptándose a la condición de la perfusión que aumenta en ese sentido. Bueno, creo que con esto lo dejamos. Muchas gracias.